que ver lo mal que juega el Madrid. Y eso que tienen a ese entrenador tan simpático, Fazio Capello, ese italiano que dice que en España conmigo se vivía mejor. Yo no lo entiendo porque yo también pedí ayuda a los italianos y a mí me fue bastante bien, como usted recordará. Para mí que el problema del Madrid es que tiene demasiados negros. Hombre, solo faltaba ese que han fichado ahora, ese Diarrea. Hombre, es para cagarse, claro. El Barça se lo monta mejor. A mí me pasaba igual que al Laporta ese, que la oposición nunca tenía suficientes firmas para poderse presentar. Claro que desde la cárcel no era fácil, yo lo entiendo. ¿Está usted listo? Listo y firme, impasible el ademán. Venga, dele al polígrafo. Empezamos. ¿El alzamiento de 1936 era totalmente necesario dada la situación de España? Sí. Cuando sale la luz roja es que vamos bien o vamos mal. No, claro, mal, al ser roja. Bueno, venga, siga. ¿Fueron las izquierdas las únicas culpables de la guerra? Por supuesto. ¿Quién bombardeó Guernica? Los rusos. Los comunistas. Los masones. Los de la Real Sociedad. Bueno, estoy harto del juego este de la memoria histórica de los cojones. El próximo día me traen un trivial. Malgrat tot, sembla que altres dictadors poden fer el salt a la gran pantalla. És a punt d'estrenar-se una pel·lícula sobre les primeres passes d'un monstre amb el cap buit, el jovencito Frankenstein. O aquest altre, sobre un dictador que deia moltes mentides, com ara «No puc anar a judici perquè estic malalt», però mai li creixia el nas. Pinochet. Finalment, la pel·lícula de dos amics que es decideixen fer dictadors i es posen en tota mena d'embolics a com fatxes i a lo loco. És una pel·lícula francament bona. Pues mire usted, creo que debemos tratar mucho mejor a nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hombre, ahí está el caso de esa inmigrante argentina, Isabelita, la viuda del general Perón, injustamente perseguida en España. ¿Y qué me dice de ese otro ciudadano de un país hermano, Chile, Augusto Pinochet, vilmente atacado por un juez español? Por no hablar de ese otro inmigrante latino, Alfredo Di Stéfano, que ya ha visto usted cómo está el pobre por los disgustos que le dan los jugadores del Real Madrid. Hombre, si es que no entiendo cómo las autoridades nacionales no intervienen para atajar estos atropellos contra pobres inmigrantes. Bueno, y ahora me tendrá que perdonar porque he quedado con unos amigos para ir al Alcorcón a currar unos sudacas. Nos lo pasamos pipa. A mí me recuerda la Legión. Perdone, me he puesto tonto. Señores jueces del Tribunal Supremo, debemos pronunciarnos sobre el expediente 221/07. Se trata de unas declaraciones políticas a favor del proceso de paz. Está claro, apología del terrorismo. O atentado en grado de tentativa. Atentado con el agravante de apología. O apología con el agravante de atentado. Además, las declaraciones fueron en vascuence. ¿Qué condena debe imponerse? Prisión incondicional, incomunicada. Y la anulación del Estatuto catalán. Eso sí. Según el Código Penal podemos estudiar la aplicación de la cadena perpetua. ¿Qué código penal? El de 1944, por supuesto. Claro. ¿Votos a favor? ¡Bravo! ¡Bravo! Estos son jueces como Dios manda. Esto sí que lo he dejado atado y bien atado. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe! Bona nit. El dia avui els parlarem de la memòria històrica. Per què? No me'n recordo. Era un acudit. Ens acompanya l'historiador Roberto de la Cierva, que ha escrit una història revisada del franquisme. Bona nit, senyor de la Cierva. Vostè considera que el franquisme no va ser una dictadura tan cruel com se sol dir? Bueno, le diré más. Ni siquiera fue una dictadura. Fue simplemente un régimen fuerte.
que por otra parte facilitó la llegada de la democracia. No, va. Ara, en sèrio, senyor de la Cierva. Si le hablo completamente en serio, señorita. El franquismo fue un régimen tolerante y predemocrático en todas sus formas. Perdoni, me'm comuniquen que tenim una trucada al telèfon d'al·ludits. Bona nit, endavant. Buenas noches, señorita, ¿te llegas? ¿Se puede saber por qué no está usted en su casa poniendo lavadoras o haciendo la comida como corresponde a su condición de mujer? El seu nom, si us plau? Francisco Franco. Hombre, ya le he dicho que era un aludido. A veure, això explica la seva veu d'ultratomba. Pues claro, como que soy un ultra y estoy en la tumba. Pero vaya, quiero desmentir totalmente lo que ha dicho ese mequetrefe. ¿Cómo que lo mío no fue una dictadura? ¿Pero qué es esta infamia? Esto es insultante. Y lo de la llegada de la democracia no fue culpa mía, que lo sepa. A mí no me cuelga el mochuelo. Eso fue culpa de Juan Carlos, el muy... Pero, excelencia, esto es propaganda comunista. No se amemos, señor mío. Hombre, si solo le falta decir que Fraga fue un ministro humanitario y que mi nieta baila bien. Sí. Plori, senyor de la Cierva. I parlant de plorar, que vagi passant en Tomàs Molina.